Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Trejo, estudiante de la carrera de Administración de Empresas. El día de hoy les vengo a hablar sobre la estructura de estado financiero de una empresa para una adecuada toma de decisiones. Comencemos. Los estados financieros. Estados financieros son una herramienta crucial para que las empresas y los inversores evalúen la salud financiera y el desempeño de una empresa. Proporcionan una descripción general completa de la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una empresa, que se puede utilizar para tomar decisiones informadas sobre inversiones, préstamos u otras actividades comerciales. En esta respuesta disputaremos los diferentes tipos de estados financieros, su propósito y cómo pueden usarse como fuente de información para la toma de decisiones financieras. Flujo de caja. Generalidades. Los flujos de caja son una herramienta financiera fundamental para evaluar la salud y viabilidad de un negocio. Representan el movimiento de efectivo dentro y fuera de una empresa durante un periodo determinado y proporcionan información crucial sobre la capacidad de una empresa para generar efectivo, pagar sus obligaciones y financiar sus operaciones. Existen dos tipos principales de flujo de caja: el flujo efectivo operativo y el flujo de efectivo no operativo. El flujo efectivo operativo se refiere a los ingresos y gastos relacionados con las principales actividades del negocio, como las ventas, los costos de producción y los gastos administrativos. Este flujo de efectivo es esencial y vital para evaluar la capacidad de una empresa y así generar ingresos consistentes a partir de sus operaciones diarias. Por otro lado, el flujo de efectivo no operativo se refiere a los ingresos y gastos que no están directamente relacionados con las actividades principales del negocio. En esto se puede incluir ingresos por inversiones, ventas de activos fijos, pago por intereses o también impuestos. Aunque no están directamente relacionados con las operaciones diarias, estos flujos de efectivo pueden tener un impacto significativo en la salud financiera general de una empresa. Es importante destacar que los flujos de caja no son lo mismo que los beneficios o ganancias netas. Mientras que los beneficios representan la diferencia entre los ingresos y los gastos en un periodo determinado, los flujos de caja se centran exclusivamente en el movimiento real del efectivo. A lo que esto significa que una empresa puede tener beneficios netos positivos, pero experimentar problemas de liquidez si no tiene suficiente efectivo disponible para cubrir sus obligaciones. Los flujos de caja son una herramienta valiosa para la planificación financiera y la toma de decisiones estratégicas, ya que al analizar los flujos de efectivos pasados y proyectados, los gerentes pueden identificar aquellos patrones y tendencias para así evaluar la eficiencia operativa y determinar la necesidad de financiamiento adicional. Además, los flujos de caja pueden ayudar a los inversores y prestamistas a evaluar el riesgo asociado con una empresa y tomar decisiones informadas sobre su participación o financiamiento. Desarrollo del flujo de caja. El flujo de caja es un proceso crucial en la gestión de la contabilidad y el control financiero de una empresa. El flujo de caja se refiere al movimiento de dinero entre la empresa y sus clientes, proveedores y otros actores. El desarrollo del flujo de caja es esencial para mantener una buena gestión de la hacienda y asegurar la viabilidad financiera de la empresa. Para entender el desarrollo del flujo de caja es necesario conocer los siguientes componentes del mismo. Estos componentes son ingresos. Los ingresos son las entradas de dinero en la empresa, ya sea a través de ventas, servicios o otra fuente de ingresos. Segundo, gastos. Los gastos son las salidas de dinero de la empresa como pagos a proveedores, impuestos, salarios, entre otros. Caja. La caja es la cuenta bancaria donde se depositan los ingresos y se pagan los gastos. Flujo de caja. El flujo de caja es el movimiento de dinero entre la caja y los ingresos y gastos. Teniendo en cuenta, para desarrollar el flujo de caja es necesario seguir los siguientes pasos. Identificar los ingresos.
se deben identificar todas las fuentes de ingresos de la empresa, como venta, servicio, entre otros. Identificar los gastos. Se deben identificar todos los gastos de la empresa, como pagos a proveedores, salarios e impuestos. Determinar el flujo de caja. Se debe determinar el flujo de caja a través de la siguiente fórmula. Fórmula de caja es igual a ingresos menos gastos. Análisis del flujo de caja. Se debe analizar el flujo de caja para determinar la rentabilidad de la empresa y para identificar posibles problemas en la gestión de la hacienda. Para mantener un buen flujo de caja es importante que la empresa tenga una buena gestión de la hacienda, que incluye la planificación, la organización y el control de los ingresos y gastos. Además, es importante que la empresa tenga un sistema de contabilidad y un plan de control de la hacienda para garantizar la transparencia y la precisión en la gestión de la hacienda. Estados financieros proyectados. Son informes que se elaboran utilizando estimaciones y suposiciones para prever el desarrollo o desempeño financiero futuro de una empresa. Estos estados financieros proyectados son una herramienta importante para la planificación estratégica y la toma de decisiones en una organización. Los estados financieros proyectados incluyen generalmente tres componentes principales: el estado de resultados proyectado, el balance general proyectado y el flujo de efectivo proyectado. Cada uno de estos componentes proporciona información clave sobre los diferentes tipos de aspectos del desempeño financiero futuro de la empresa. El estado de resultados proyectado, también conocido como estado de pérdidas y ganancias proyectado, muestra las estimaciones de los ingresos, los costos y los gastos durante un periodo específico. Este estado financiero permite a los gerentes evaluar la rentabilidad esperada de la empresa y tomar decisiones relacionadas con la fijación de precios, la gestión de costos y la asignación de recursos. El balance general proyectado muestra las estimaciones de los activos, pasivos y patrimonios netos de la empresa en un momento específico. También proporciona una imagen completa de la situación financiera prevista de la empresa, incluyendo sus recursos disponibles, obligaciones pendientes y el valor neto esperado. Este estado financiero es útil para evaluar la solvencia y la capacidad de endeudamiento de una empresa. Ahora bien, el flujo de efectivo proyectado muestra las estimaciones de flujo y los flujos entrantes y salientes de efectivo durante un periodo específico, la cual proporciona información sobre cómo se esperan los ingresos generados por las operaciones de la empresa, para que se conviertan en efectivo y cómo se espera que se utilice ese efectivo para cubrir los gastos y las inversiones. El flujo de efectivo proyectado es esencial para evaluar la liquidez y la capacidad de financiamiento de una empresa. Los estados financieros proyectados son herramientas valiosas para la planificación financiera a largo plazo, ya que la evaluación de proyectos de inversión, la obtención de financiamiento y la presentación de informes a los accionistas y a otros interesados es importante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos estados financieros están basados en suposiciones y estimaciones, por lo que pueden estar sujetos a cambios significativos en función de las condiciones económicas y otras variables. Conceptos básicos de los estados financieros. Los estados financieros son informes contables que proporcionan información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad en un periodo determinado. Estos informes son utilizados por los usuarios externos e internos para evaluar la salud financiera de una empresa y así tomar decisiones informadas. Entre estos existen tres conceptos básicos de los estados financieros que se utilizan comúnmente. Estado de situación financiera, llamado balance general. Este estado muestra la posición financiera de una entidad de un momento específico y se compone en tres elementos principales: activos, pasivos y patrimonio neto.
Los activos representan los recursos controlados por la entidad, como efectivo, cuentas por cobrar, inventario y propiedades. Los pasivos son las obligaciones financieras de la entidad, como cuentas por pagar, préstamos y deuda. El patrimonio neto es la inversión neta de los propietarios en la entidad. Segundo, estado de resultado. Este estado muestra los ingresos generados y los gastos incurridos durante un periodo específico. Proporciona información sobre las ventas, costos de producción, gastos operativos y otros ingresos y gastos. Al restar los gastos de los ingresos, se obtiene el resultado neto, utilidad neta. Tercer punto, estado de flujo efectivo. Este estado muestra los flujos de efectivo entrantes y salientes durante un periodo específico. Se divide en tres categorías principales: actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Las actividades operativas incluyen las transacciones relacionadas con las operaciones principales del negocio, como lo son las ventas y los pagos a proveedores. Las actividades de inversión incluyen las inversiones en activos fijos y otras inversiones a largo plazo. Las actividades de financiamiento incluyen las transacciones relacionadas con la obtención de fondos, como préstamos y emisión de acciones. Estos estados financieros son preparados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados, como sus siglas lo dicen, PCGA, o las normas internacionales de información financiera, NIIF. Los PCGA son un conjunto de reglas y estándares contables establecidos por los organismos reguladores en cada país, mientras que las NIF o NIIF son un conjunto de estándares contables internacionales adoptados por muchas empresas en todo el mundo. Los estados financieros son herramientas importantes para evaluar la salud financiera de una empresa y tomar decisiones informadas. Los usuarios externos, como inversores, prestamistas y proveedores, utilizan estos informes para evaluar la rentabilidad, solvencia y liquidez de una empresa, antes de tomar decisiones de inversión o crédito. Los usuarios internos, como la gerencia y los empleados, utilizan los estados financieros para monitorear el desempeño financiero, identificar áreas problemáticas y tomar decisiones estratégicas. Métodos de proyección de los estados financieros. Los métodos de proyección de los estados financieros son técnicas utilizadas para estimar y predecir el desempeño financiero futuro de una empresa. Estas proyecciones son importantes para la toma de decisiones estratégicas, la planificación financiera y la evaluación del rendimiento empresarial. A continuación se describen algunos de los métodos más comunes utilizados para proyectar los estados financieros. Primero, método de tendencias históricas. Este método se basa en el análisis de las tendencias pasadas de los estados financieros para predecir el comportamiento futuro. Se utiliza la información histórica de ingresos, gastos, activos y pasivos para identificar patrones y tendencias que puedan ser extrapolados hacia el futuro. Por ejemplo, si una empresa ha experimentado un crecimiento constante en sus últimos ingresos durante los últimos 5 años, es probable que se proyecte un crecimiento similar en el futuro. Segundo, método de porcentaje de venta. Este método se basa en la relación entre ciertas cuentas del estado de resultado y las ventas totales de la empresa. Se utiliza un porcentaje fijo o una porción establecida para estimar los valores futuros de las cuentas relacionadas con las ventas, como lo son los costos de producción, los gastos de marketing, las comisiones de ventas. También vamos a darles un ejemplo. Si históricamente los costos de producciones han representado el 30% de las ventas totales, se puede utilizar este porcentaje para proyectar los costos futuros. Tercer método, método del crecimiento económico. Este método se basa en las expectativas económicas generales y su impacto en la industria o sector específico en el que se opera la empresa. Se utilizan datos macroeconómicos como el crecimiento del PIB, la tasa de desempleo y la tasa de intereses para proyectar el desempeño financiero futuro. Por ejemplo,
Se espera un aumento de la demanda de productos o servicios en un sector determinado a un crecimiento económico general. Se puede proyectar un aumento de los ingresos de las empresas que operan en este sector. Cuarto método. Método de análisis de escenarios. Este método implica la creación de diferentes escenarios posibles y la proyección de los estados financieros en cada uno de ellos. Se utilizan variables clave y supuestos diferentes para evaluar el impacto en los resultados financieros. Por ejemplo, se pueden crear escenarios optimistas, pesimistas y realistas para evaluar cómo podrían afectar diferentes factores, como cambio entre los precios de los productos, fluctuaciones en los tipos de cambio o cambios regulatorios. Es importante tener en cuenta que estos métodos son solo herramientas y no garantizan una precisión absoluta en las proyecciones financieras. Las proyecciones están sujetas a incertidumbre y pueden estar influenciadas por factores externos imprevistos. Por lo tanto, es fundamental utilizar múltiples métodos y realizar un análisis exhaustivo para obtener una imagen más precisa del futuro financiero de una empresa. Para concluir con el tema, el propósito principal de los estados financieros es proporcionar información a las partes interesadas, como inversionistas, acreedores, administración y sobre todo el desempeño financiero y la posición de una empresa. Los estados financieros se utilizan para tomar decisiones informadas sobre inversiones, préstamos y otras actividades comerciales. También sirven como base para la rendición de cuentas y transparencia, ya que las empresas deben revelar públicamente su información financiera. Por tanto, finalmente, es de interés tener en cuenta que los estados financieros se pueden utilizar como fuente de información para una amplia gama de propósitos que incluyen evaluación del desempeño financiero. Los estados financieros brindan información sobre el desempeño financiero de una empresa, como el crecimiento de los ingresos, los márgenes de beneficio y el retorno de la inversión. Evaluación de salud financiera. Los estados financieros proporcionan información sobre la situación financiera de una empresa, como su liquidez, solvencia y rentabilidad. Evaluación de decisiones de gestión. Los estados financieros se pueden utilizar para evaluar la eficacia de las decisiones de gestión, como inversiones, desinversiones y actividades de financiación o financiamiento. Prevención del rendimiento futuro. Los estados financieros se pueden utilizar para pronosticar el rendimiento futuro, como proyectar el crecimiento de los ingresos y los gastos, e identificar las áreas a mejorar. Muchísimas gracias por su atención.